Se anuncia acuerdo político en el Congreso de Colombia, acuerdo entre partidos afectos al gobierno, el Centro Democrático, por supuesto, los conservadores, Cambio Radical, que es un partido independiente, Felipe, para volver a presentar el proyecto de ley anticorrupción, que trae en uno de sus artículos la prohibición de las cárceles especiales, que eso significa no más cárceles para los muchos funcionarios públicos, congresistas, exalcaldes, lo que sea, que han estado acusados de temas de corrupción. Es que el fiscal Fabio Espitia, Néstor, desde la semana pasada anunció que este sábado, que es 20 de julio, que se inicia la nueva legislatura, que ese día va a radicar ese proyecto de ley. E incluso el presidente Iván Duque lo había dicho también, que lo iba a acompañar, que lo va a radicar con mensaje de urgencia para que sea aprobado, que no haya beneficios de casa por cárcel ni otros beneficios carcelarios para los corruptos. ¿Y qué va a hacer el presidente cuando haga ese anuncio, Luz María, y se dé cuenta que... Ya lo hizo. Andrés Felipe, sí, Felipe, y Andrés lo Felipe hizo antes Arias, de que mandaran a Andrés Felipe. Pero es que el país, el último semestre del año pasado se fue en el tema de la JEP y las subvenciones. El primer semestre se nos fue en Santrich, ¿no? Que los únicos que no vieron que se iba a volar eran las autoridades, porque él sí vio divinamente para volarse. Y este semestre se nos va a ir en Andrés Felipe. Y su reclusión. Pero, a ver... Andrés Felipe y los Arias, problemas del país. No, Andrés los otros Felipe problemas Arias, del que país, está hoy en la Escuela de Caballería en condición de detenido, regresó extraditado la semana pasada a Colombia. Y se va a quedar ahí, ¿no? Y ahí... Aunque ayer oí una noticia que dio aquí Néstor, Ricardo, que indicaba que el juez lo enviaba a la Picota, pero creo que se va a quedar allí. El juez en el auto dice, envíese a Centro de Detención la Carcelaria de la Picota y o IMPEC. La decisión Entonces el juez toma... abrió la puerta para que el IMPEC decidiera dejarlo en la Escuela de Caballería. Pero la pregunta de fondo es, los detractores, los opositores, los enemigos, como usted quiera llamarlo, del expresidente Álvaro Uribe, entonces se van a ensañar con Andrés Felipe porque, vea, la condena de Andrés Felipe, dicen penalistas... Yo no sé si el verbo sea ensañar. Yo ayer leí una columna a Luis Felipe Henao, que es penalista, contrario a lo que usted cree, o lo que uno creería, que no es uribista, que no es de la cuerda de Andrés Felipe, pero hace un análisis de 8 puntos bastante ponderados de un profesor de Derecho Penal, porque en esa condición es que le leí la columna, en el que de alguna manera dice, a ver, la condena tiene 400 páginas, no es tan sólida como parece, sí pudo haber habido una persecución política. Yo nunca cuestiono las decisiones de los jueces, pero es que Andrés Felipe Arias, en medio de todo, es víctima, y no quiero entrar en el proceso porque no lo conozco, no me leí las 400 páginas de la providencia, etc., pero de alguna manera es víctima de la polarización del país. Entonces, nos vamos a ensañar con Andrés Felipe Arias porque no nos gusta el expresidente Uribe. ¿Qué es ensañarse con Andrés ¿Que se Felipe tiene Arias? que ir para la Picota? Néstor, a ver, yo creo que se tiene que fugó de la corregir. justicia. Pero aquí lo defendimos cuando estuvo preso 2 años y dijimos que no era un peligro para la sociedad ni para el proceso. Lo soltaron y se fue. Pero Felipe, eso se tiene que corregir, es de origen, es decir, se tiene que corregir, es dándole la garantía de que pueda refutar el fallo, pero no puede ser que entonces a todos los que son condenados por corrupción pues no tengan el lugar de Dios. Es decir, lo que me parece la doble moral es que los que están pidiendo ¿usted cree que hoy... Andrés Felipe Arias debe Pues lo que pasa es que creo cárcel? que las personas que sean condenadas por corrupción deben pagar su condena en la cárcel. Entonces, pero además no es una condena menor, son 17 años. Pero lo que me parece raro, pero la doble moral, exactamente, la doble moral es que Samuel Moreno, a los de los carteles, es que Samuel Moreno está en unas dependencias de caballería espectaculares. Es decir, tiene mejor apartamento que cualquier rico de Bogotá, en los cerros, cerca de su mamá tiene y demás. Un cuarto pero está en unas condiciones, perdóname, pero rodeado de un verde espectacular, rodeado el mejor lugar uno de los mejores lugares de Bogotá. Entonces nadie reclamó eso. Lo que está mal es que nadie reclamó eso antes, nadie reclamó cárcel para Samuel Moreno y ahora muchos están reclamando la cárcel. A ver, les pregunto, Néstor, lo que estoy anunciando, Aurelio, es que hay un acuerdo político entre diferentes partidos para presentar el Estatuto Anticorrupción,
Ahora, no sé si técnicamente, Felipe, lo de Andrés Felipe Arias lo metemos en el saco de la corrupción. Néstor, yo tengo... Bueno, fue la condena, ¿no? No, la condena es porque permitió que unos corruptos se apoderaran de recursos públicos. Y le insisto, fue por peculado, por apropiación en beneficio de terceros. Pero bueno, como dice Felipe, pasemos por encima del fallo porque no lo conocemos y las 400 páginas, etcétera. Pero yo sí tengo dos preguntas, Néstor. ¿A cuántos colombianos el juez le da una boleta que dice La Gorgona y/o Impec? Yo sí quisiera saber eso. Ahora, cuando usted dice y/o Impec, también hay que entenderlo de la siguiente manera. La Picota y/o cualquier otra cárcel que esté bajo jurisdicción del Impec. Lo del Impec tampoco se puede interpretar como que es en Caballería en Usaquén, porque ahí no tiene jurisdicción el Impec, o el Impec tiene jurisdicción en la Escuela de Caballería. No, pero eso se refiere, Aurelio, a que el Impec decide el sitio de reclusión de la persona. Por eso, pero el Impec no puede decidir. Debe argumentar por qué decidió dejar a Andrés Felipe Arias en la Escuela de Caballería. ¿Cuáles son los argumentos de seguridad o de hacinamiento? O si es una cosa transitoria, ¿no? Pero le insisto, Andrés y Ricardo, yo les insisto una cosa. Andrés Felipe Arias, y lo digo con toda la consideración de tipo familiar y personal, cometió un error grave. Se fugó, huyó de una condena de la justicia. Luego, yo diría, cuando una persona condenada, hombre o mujer, cualquiera sea su condición social o el puesto que haya desempeñado en el Estado, coge una condena y se burla de la condena, se vuelve a colocar en un sitio privilegiado, porque yo estoy de acuerdo con que Samuel Moreno debe estar en un centro de reclusión, pero hay una diferencia, Luz María. Samuel Moreno no se voló de la condena, no se voló. Andrés Felipe Arias se voló, aconsejado, mal aconsejado, Aurelio, por buena fe de mala fe, pero se voló, Néstor. Le hago una pregunta inofensiva. No tiene explicación. Me la responde, Aurelio, me la responde de corazón. Pues con todo el corazón, claro. Pero de verdad, quiero decir, en los juicios, en las evaluaciones sobre el caso de Andrés Felipe Arias, no pesa demasiado el hecho de que era el heredero de Álvaro Uribe. Es decir, si Andrés Felipe Arias no fuera uribista, si no representara políticamente lo que es, ¿no sería diferente la aproximación al tema de Andrés Felipe Arias? Claro, Néstor, ayer estuve yo pensando precisamente eso. Decía, es que no se nos olvide que a Andrés Felipe Arias le decían, o le dicen, Uribito. No sé si todavía le dirán, le decían Uribito, claro. Sí. Acuérdate que le decían Uribito desde que Uribe estaba en el gobierno. O sea, era casi una especie de alter ego de Uribe Vélez. Usted y quienes están obsesionados, ¿es coincidencia la opinión sobre Andrés Felipe Arias y el hecho de que son profundamente antiuribistas? No, Néstor, usted acaba de oír en mi argumentación que hay un agravante para que Andrés Felipe esté en condiciones de reclusión severas, y es que se voló, se fugó. Es más, yo creo que de oficio cualquier juez puede abrir y decirle, un minutico, señor, usted tiene aquí otro delito y fue haberse fugado después de haber sido condenado. Aquí hay un agravante en este hecho que realmente no puede sentar como un precedente que el que se fuga después de una condena también llegue. Pero permítame una última cosa, Andrés. Y en el proyecto de ley que va a presentar los partidos que dicen que en doble instancia retroactiva, en el de cárcel por corrupción y no casa por cárcel, ¿también va a ser retroactivo? Porque si va a ser retroactiva la doble instancia, me imagino que el otro también tendrá que ser retroactivo. Pero la doble instancia es retroactiva por la favorabilidad, Aurelio, ¿no? Le pregunto... Es porque hay un principio general de que en materia penal aquí, la ley más favorable se aplica retroactivamente. Pero hay otro principio que es el principio de cosa juzgada, ¿no? Claro, por supuesto. No, pero mire, el precedente que se sienta es muy mal precedente se sienta, que a mí me den una boleta y/o Impec, y que el Impec decida que yo que me fugué y que no respeté una condena, pueda ir a disfrutar de condiciones favorables en mi reclusión. Sí. Néstor, no me parece justo, lo hago sin consideración personal, teniendo en cuenta todo el problema de su familia, Aurelio, de sus hijos, pero es que aquí hubo una cosa muy grave, que se fugó. Voy a preguntarle a los oyentes, ya que todo el mundo resultó experto en temas de doble instancia y cosas juzgadas, y en temas de Andrés Felipe Arias, y en temas de subsidios y agroingreso seguro. Voy a preguntarle, Felipe, a los oyentes si creen que Andrés Felipe Arias debe pagar lo que queda de su pena de reclusión en la picota, que es lo que dice el primer párrafo del juez. El juez después, con cierta ambigüedad, dice y/o, efectivamente, Impec. Quiere decir que es el Impec, quiere decir que es el gobierno el que toma la decisión. Héctor, lo escucho.
No, para decir la verdad, ese es un formato que usan los jueces. Esa no es una cosa, digamos, especial. Casi todas las boletas que hacen los jueces dicen eso, que lo recluya en tal parte o donde diga el IMPEC. Y porque, casi claro, todo el mundo lo mandan para la jueces, picota. Digamos que la excepción es que no lo mandan a la picota. Los jueces no tienen, sí, lo que sea, pero digamos, el juez no hizo nada especial. En este caso, el que está haciendo algo especial es lo que digo el que es está haciendo algo es el IMPEC. La ambigüedad del formato. La picota o donde usted quiera. Pero ese es el formato, y es una obviedad a mi modo de ver, porque es que el juez no sabe si hay cupos en la picota o no, porque no administra los cupos de las cárceles, y como las cárceles en Colombia viven con hacinamiento, pues claro que es el IMPEC, que es el que administra los cupos, el que sabe a dónde puede mandar a una determinada persona, no solamente en consideración a los cupos, sino por ejemplo en razón a las condiciones de seguridad que hay que ofrecerle a esa persona. Así que ese me parece un tema, pues bueno, relativamente... El tema de verdad lo vamos a dar. Ahora, yo creo, permítame, Nicolás, en el caso de Andrés Felipe Arias, yo he dicho que he creído que, pues, digamos, si yo hubiese sido juez, no hubiera condenado penalmente a Andrés Felipe Arias y menos lo hubiera condenado a 17 años de prisión. Eso lo repito cada vez que hablamos de eso. Sí. Pero hay que decir que este asunto de si ahí en esos contratos se cometieron o no irregularidades, los han visto 8 autoridades de la más alta jerarquía judicial y de control en Colombia. Los ha visto la Contraloría, los ha visto la Personería, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los tribunales que miraron las tutelas de las condenas. En fin, son 8 las decisiones judiciales. La última salió la semana pasada, que es del Consejo de Estado ratificando la sanción disciplinaria del viceministro de Arias, diciendo efectivamente hay unas irregularidades y está bien la sanción que le puso la Procuraduría. Lo dijo el Consejo de Estado hace 4 días, prácticamente el mismo día que extraditaron a Andrés Felipe Arias. Así que pues yo no sé si habrá o no persecución, no sé si habrá o no persecución, pero 8 autoridades de las más altas. Claro que sí hay discusión, porque claro que sí hay discusión, porque por ejemplo Felipe, cuando hablamos de casa por cárcel, terminamos reeditando el juicio de Arias, Nicolás. Porque es que por aquí empezamos. Pero me permite terminar. ¿Qué? No, pues Felipe comenzó diciendo que el tema de Andrés Felipe, pues que era una especie de injusticia, digamos que contra él se había, la Corte había cometido una injusticia y que él lo que era una víctima por ser uribista. Pues por eso es que recuerdo que 8 autoridades han mirado el asunto, 8 de las más altas jerarquías, insisto, inclusive... Para recordar lo que usted recordó, Néstor, ayer, Alejandro Ordóñez y Vivian Morales, incluidos esos, han mirado el tema y 8 han dicho, ahí en esos contratos hubo irregularidades. Pero si la condena dice usted que le parece, yo no me he leído el expediente, injusta me parece a priori, pero no me la he leído. Entonces sí están ensañados, porque si no les parece que la condena era la que era, pues hay saña. No hay saña. Pero hay ¿cómo una se explica usted que a Iván Moreno le claven 14 años? Hay una interpretación que es válida. 17. Hay una interpretación que es válida, Felipe. Hay una interpretación que es válida que asumió la Corte. Cuando la Corte asumió que ese delito era un peculado por apropiación, pues eso hay unas tasaciones legales y conduce a eso. Entonces, digamos, es para que volvamos al tema, que como lo dice Nicolás, de que si en estas discusiones vamos a revivir el juicio de Andrés Felipe todas las veces. No, Andrés Felipe es un condenado, pero Andrés Felipe es un condenado. Pero Andrés Felipe es un condenado por la Corte Suprema de Justicia. Es a la Corte Suprema de Justicia la que le correspondía dirimir si esa conducta era un delito o no y cuál era la consecuencia legal. Porque si no, pues nos mantenemos aquí cada uno siempre repitiendo los mismos argumentos. Yo he tenido que repetir 10 veces que me parece excesiva la condena, pero hay 8 autoridades que han dicho que hay unas irregularidades. Ahora, solo déjeme decirle una última cosita a Luz María. Una palabrita es que no me han dejado hablar ni un segundo. Luz María, ya le doy la palabra y yo me callo el resto de la semana si quiere. Héctor, le propongo una cosa, es que usted comienza a responder uno por uno,
me callo el resto de la semana. Pero déjeme solo decirle a Luz María. Espéreme un segundo. Déjeme solo decirle a Luz María lo siguiente: es que Luz María dice que nadie reclamaba nada y que dejaban a los políticos allá en las cosas y tal. No, yo le recuerdo a Luz María que hubo 12 millones de colombianos que votamos para que ninguno tuviera privilegios. Pero ninguno, Samuel Moreno antes de hablar de Andrés Felipe. En la escuela de por eso fuimos a votar allá. Por eso fuimos a votar allá. Por eso fuimos a votar, no es que nadie se haya quejado y que solo nos acordamos ahora porque somos antiuribistas de que Andrés Felipe debería estar en una cárcel. No, fuimos a votar para que no tuviera privilegios sin distingo de la condición política del delincuente. Acaba de empeñar su palabra, ¿no? Dijo un minutico y ya quedó grabado. No, ese no fue el programa. No, dijo que no va a hablar en todas las semanas. Simplemente, Néstor... A ver, volvamos al tema del carcelazo para Andrés Felipe Arias, porque, Nicolás, usted tiene razón, va a ser inevitable que las muchas veces que vamos a hablar del caso Arias y de si es cárcel, de si se va a reunir con Uribe, que es el otro anuncio que tenía sobre el tema, una reunión del expresidente Uribe en la Escuela de Caballería que va a producirse. Pero para cualquiera, Néstor. Vamos a revivir el tema de Andrés Felipe Arias. Es que lo que no podemos hacer es empezar a definir cuál es la bondad o no de las normas de acuerdo del paciente al que se le va a aplicar. Es que la norma es general y abstracta y debe aplicarse para todos. Incluso le pongo otro caso. Yo no sé si siga o no detenido, pero Andrés Camargo también está condenado. Y todos hemos dicho que nos parece ese fallo absolutamente injusto. Pero en caso de que la casa por cárcel sea prohibida y los sitios de reclutamiento, de reclusión particulares y especiales también se acaben, pues también él tendría que irse para una cárcel como La Picota, como le pasaría a todas las personas que estuviesen condenadas por delitos asociados a corrupción, por justa o injusta que nos parezca la condena. Y mi apreciación es que esa es una decisión saludable para nuestra democracia y para nuestra justicia. Y esas circunstancias son las que creo que vale la pena anotar. Y a mí me parece que si esto hay un acuerdo político, si el gobierno lo acompaña, si el Congreso lo aprueba, pues a cada cual le pasará lo que la ley prescribe, como le tiene que suceder en un Estado democrático. Y es que si usted está bajo el supuesto que establece la ley, cuando la ley se hace ley, pues usted tiene que cumplirlo y se tiene que ir para donde la ley diga. Luego, independiente a mí, aquí el tema de casa por cárcel para Arias, yo lo que creo es que el tema es una necesidad del país, porque no se vale que los corruptos tengan, como decíamos hace un rato para otro caso especial, dentro de sus riesgos profesionales, la idea que se van muy poco tiempo a la cárcel en condiciones especiales de reclusión y que salen a disfrutar la plata que no devuelven por cuenta de sus condenas. Luego, a mí no me molesta el tema, creo que es una necesidad y que le aplique al que le aplique, porque para eso es la norma. No podemos hacer ahora aprobar una norma para que no se le aplique a los que nos parezca justa o injusta la condena. Yo lo sostengo, no me parece justa ni la de Andrés Camargo, ni me parece justa la de Andrés Felipe Arias, pero si la ley existe y quién sabe cuántos más haya a los que se les puede dar el mismo tratamiento de injusticia en su condena, si se les aplica la norma, pues tendrán y habrán de cumplirla, Néstor. Y yo creo que ese es el deseo de los colombianos, ese es el compromiso de los partidos y así tendrá que hacer. Luego, cuando usted pregunte al presidente qué va a hacer, pues cumplir la ley, no le quedaría más remedio que cumplir la ley. Y eso es lo que creo que debe hacer en caso de que eso se apruebe por parte del Congreso de la República. Sí. La pregunta, Felipe, para los oyentes, fíjese que tiene un resultado que me parece un poquito sorpresivo y ya han votado varios centenares de oyentes. Sobre, ¿usted cree que Andrés Felipe Arias debe ir a la cárcel? ¿Qué dice? Y está muy empatada la cosa. ¿Cuánto? Está muy empatada la cosa, ¿sí? No, 40 Uno y pico. Pensaría que, 40 y pico, que todos 50 dirían... ya. Pero ese empate es un reflejo tal vez de la polarización nacional, Néstor, ¿no será? Es decir... Por eso le digo. Claro, las personas que por razones políticas admiran o acompañan a Andrés Felipe Arias, pues piensan que él no debería estar en la prisión y los que están en contra sí. Y el país se divide. Claro, lamentablemente esas divisiones... Por eso le digo, sabe que me parece una perversidad. Si uno es uribista, defender... Uribista, quítele lo de uribista. Si usted está de acuerdo con unos principios o con unas ideas del expresidente Uribe, entonces usted cree que el beneficio se justifica. Claro. No debería ser un tema ideologizado.
Claro, no, debería ser un tema. Hay unos factores. Debería ser un parámetro de ley para todos. Por eso yo creo que en este caso, Néstor, es todavía un poquito temprano para que le jalemos las orejas al IMPEC. Han pasado unas pocas horas. Esperemos a ver si es que están definiendo un lugar definitivo de reclusión para él. Pero si se quedó en la escuela de caballería y si la decisión es dejarlo en la escuela de caballería, esa es una decisión que hay que rechazar porque eso constituye una desigualdad odiosa para con el resto de las personas que siendo condenadas tienen que ir a pagar su condena a una prisión, así como es en el caso de Samuel Moreno y de los demás que se han mencionado acá. Néstor, pero despojemos la discusión de uribismo antiuribismo. Hagamos este ejercicio. Digamos que somos un ciudadano cualquiera o una ciudadana cualquiera de a pie. No, porque usted es un ciudadano antiuribista que coincidencialmente quiere que Arias se vaya para la cárcel. Permítame hacer este ejercicio muy propio, incluso si lo quiere, del estado de opinión. ¿Sí? Va un ciudadano cualquiera, estoy oyendo Blue Radio, estoy oyendo este debate, y ese ciudadano o ciudadana se pregunta, oiga, ¿cómo así que un señor que lo condenaron 17 años y que no conoce el expediente, ni sabe, cómo así que se queda en una especie de cárcel resort? De hotel. ¿Cuál es la señal que le estamos dando a la sociedad? Sí, entonces ahora cárcel resort, porque cumplió 17 años, Aurelio, porque es un hilito. No, eso no lo entiende el ciudadano. No lo entiende el ciudadano de a pie. Esto no lo entiende.